Hola, muy buenas. Somos nosotros el equipo número 1 y presentaremos nuestro producto integrador de aprendizaje de la unidad de aprendizaje simulación de procesos, en el cual buscaremos obtener el diseño y análisis de mezclado de reactores tipo CCTR. Siguiente, por favor. A continuación, mostramos una tabla de contenido donde se ubican los temas de mayor relevancia a lo largo de este análisis. Se observará tanto una breve introducción como el modelado y el diseño y disposición de los CCTRs. Siguiente, por favor. A manera de introducción, los agitadores se utilizan en el manejo de líquidos para varios propósitos, tales como el suspender partículas sólidas, mezclar líquidos miscibles, dispersar gases de forma de burbujas, crear emulsiones con líquidos inmiscibles, entre muchas otras cosas. El diseño de un reactor CCTR implica tener conocimientos sobre los efectos que tiene el cambiar desde la elección del tipo de impulsor hasta el tipo de pala a emplear. Es decir, la elección del tipo de impulsor depende de las características del líquido, la geometría del recipiente y los objetivos específicos de agitación y mezcla. Del mismo modo ocurre con el tipo de pala, ya que esto depende de las propiedades del líquido, la viscosidad y los objetivos específicos de agitación y mezcla. Como objetivo de nuestra presentación es el buscar, mediante un diseño inicial de un CCTR, el generar propuestas donde se muestre una mejora en el índice mezclado, analizando simulaciones mediante los perfiles de velocidad, el número de Reynolds, presión y línea de flujo. Y además vamos a buscar el identificar si estas propuestas de diseño son aplicables en la industria. Siguiente. En la presente diapositiva se pueden apreciar las diversas condiciones de operación a la cual se vio sometido nuestro primer caso, donde se opta por usar a el agua como lo que viene siendo nuestro fluido en nuestro modelo, junto con una velocidad impulsora de 300 revoluciones por minuto. Un agitador con 6 aspas y 4 deflectores. De la misma manera se presentan las ecuaciones de transporte obtenidas del software de COMSOL para ser utilizadas en el fluido que viene siendo agua empleado en el modelado. En la siguiente diapositiva podemos ver lo que viene siendo el diseño CCTR en variación en condición en 3 casos. Se aplicaron variaciones en el diseño original con el objetivo de encontrar aquel que genere un fluido homogéneo en gran parte de sus regiones. A continuación se muestran los diversos casos adjuntando las mejoras tanto en la velocidad de impulso como en su agitador y en la cantidad de aspas y deflectores. En la siguiente diapositiva, por favor, se mostrará el mallado obtenido en cada uno de los casos. La siguiente, por favor. Para el primer caso, recordamos que las variables propuestas fueron de una velocidad de agitación de 120 revoluciones por minuto, un diseño sin deflectores y contando con un solo agitador y 6 aspas. En el primer gráfico de resultados presentado corresponde al comportamiento de la velocidad, obteniendo velocidades que se mantienen ciertamente constantes alrededor del CSTR, observando que esto también presenta mayores valores en las aspas del agitador. En el segundo gráfico podemos observar el comportamiento de la dispersividad de nuestro fluido, la cual presenta menores valores cerca del agitador. Siguiente. Luego tenemos las líneas de flujo de nuestro fluido dentro del agitador. Observamos que estas recorren un mayor volumen presentando algunos remolinos. En el segundo diagrama se presenta la tasa de deformación en las capas de nuestro agitador. Siguiente. Este otro gráfico nos muestra otro tipo de visualización de la velocidad y en el segundo podemos observar el cambio de Reynolds, siendo este uniforme alrededor del agitador y presentando mayores valores, teniendo en una mayor radio y menores valores cerca de lo que es el agitador. Siguiente. Por último, presentamos las ecuaciones para el cálculo de diferentes propiedades del flujo turbulento, además de una mejor visualización de nuestro CSTR y sus líneas de flujo respecto a la velocidad. Siguiente. Para el segundo caso tenemos como propuesta un cambio de velocidad de hasta 1000 revoluciones por minuto. Agregamos un agitador masa de mayor altura con 6 aspas, mientras que el de menor altura reducimos las aspas a solo 2, manteniendo los 4 deflectores del original. Podemos observar también en el siguiente gráfico cómo las líneas de flujo se concentran solo alrededor del agitador. Esto a causa del aumento de velocidad. Siguiente. Presentamos de igual forma las ecuaciones para el flujo turbulento, además de observar el comportamiento de la presión en todo el volumen, siendo esta cambiante en toda su altura. Siguiente.
Observamos nuevamente las líneas de flujo desde otra perspectiva y en el segundo gráfico las magnitudes de velocidad, siendo esta cambiante en el radio del agitador y teniendo mayores valores a un mayor radio. Siguiente. Y por último presentamos los gráficos con visualización de dos diferentes capas para el Reynolds, tanto verticales como horizontales, observando valores no muy altos de Reynolds cerca del agitador. Siguiente. A continuación podemos observar el tanque correspondiente al caso número 3, que cuenta con condiciones de operación de 120 RPM y a este le insertamos un agitador de tipo de ancla y 4 deflectores. Del lado izquierdo de igual manera se pueden apreciar lo que son las ecuaciones de transporte correspondientes a este tanque. En la siguiente diapositiva podemos observar las velocidades bajas que se forman de manera dispersa del fluido a niveles bajos dentro de nuestro tanque. Además, con el gráfico de líneas podemos observar de igual manera cómo fluye el líquido dentro del mismo. Se demuestra a su vez también una presión uniforme, lo cual indica un muy buen control en el tanque a estas condiciones, lo cual lo hace un tanque favorable. También podemos ver magnitudes de velocidades bajas, lo cual nos indica que el fluido se deforma, perdón. Y en cuanto al gráfico de Reynolds, indica un comportamiento de tipo laminar para el fluido que estamos manejando dentro del tanque. En el arreglo presentado, se muestra que no se necesita de una gran cantidad de esfuerzo para mover el fluido en cuestión. Y finalmente podemos mencionar también que se cuenta con una baja difusividad en los extremos del tanque y una más alta concentrada en las áreas limítrofes del agitador que se insertó. Las observaciones que se obtuvieron bajo estos tres casos, para empezar el primer caso, de acuerdo a las imágenes del CCTR, tenemos que las velocidades son mayores a 12.000, lo cual esto permitirá una mayor formación de vórtices desde la pala o el agitador hasta el eje superior. De este modo, la transferencia de cantidad de movimiento será uniforme. Presenta un buen mezclado en comparación con el diseño inicial, de acuerdo a las líneas de flujo, como lo habíamos visto. Y el Reynolds también es uniforme, por lo cual tendríamos en este caso un flujo que se mueve de forma uniforme. Siguiente, por favor. Para el segundo caso, muy diferente al caso 1, tenemos en cuenta que al tener una turbina de disco de 6 palas en la parte superior, provoca una velocidad elevada. Y en la parte inferior tenemos una turbina de disco de 2 aletas, y esto provoca que no haya una cantidad de movimiento, o el fluido no se pueda mover rápido con la parte de arriba. Otra cosa también es que durante todo el tanque la presión no es uniforme. Si a este tanque se le aumenta la velocidad, vamos a provocar que existan zonas muertas entre los espacios de los deflectores. Siguiente, por favor. Para este tanque que se usó un agitador tipo ancla, hay que tener en cuenta de que solamente es válido para fluidos que tienen una viscosidad alta y no una viscosidad baja, como es el caso del agua. En este caso, como se había dicho con anterioridad, se había realizado 3 pruebas, una a 120 RPM, la segunda a 130 y por último la de 200 RPM, que son revoluciones por minuto, y esto provocó para el último resultado de que no se tuviera ningún resultado, debido a esto a que el fluido que estamos usando no tiene altas viscosidades, y lo cual este tanque solamente sería útil para una viscosidad de 20 pascales por segundo. Otra cosa que también se observó, que solamente funciona a bajas velocidades. La presión es uniforme y las líneas de flujo alrededor del tanque también son uniformes. Siguiente, por favor. Bueno, ya para finalizar, las conclusiones de nuestro trabajo es que dentro de los 3 casos de nuestro diseño se mostraron diversas cualidades en cada situación, y bueno, podemos concluir que nuestro diseño
y nuestro objetivo principal de analizar los diseños del CCTR ha sido alcanzado. En cuanto a la aplicación en la industria para cada uno de los diseños que mostramos, es que para el primer modelo se podría utilizar en la industria alimenticia, esto como ejemplo para la creación de jugos utilizando saborizantes, de acuerdo a las condiciones de operación mostradas anteriormente. El CCTR de modelo 2 lo podríamos aplicar en la industria farmacéutica, donde se requiere que el flujo presente características del tipo laminar para tener mayor cuidado en el área de las palas. Y por último, en el CCTR del modelo 3 sería ideal para el tratamiento de aguas, ya que se propone que para el proceso de floculación este trabaja con fluidos viscosos y se adecua mejor al modelo del CCTR3 presentado, o también como en procesos de alta viscosidad de trabajo, como lo es la formulación de pinturas. Y esto sería todo. Siguiente. Aquí se muestran nuestras referencias y esto sería todo por nuestra parte.